operados. Es lo más frecuente, decimos aftas, decimos granulomas, enfermedades periodontales, caries, abscesos, fístulas, periapicales, etcétera. Las lesiones inflamatorias de las glándulas salivales también son frecuentes, es decir, más frecuentes que los tumores. Pero vamos a tratar de enfocar ahora en cuanto a los tumores y con bastante más interés en los tumores malignos, que es lo que tenemos que tratar. Y la idea es que ustedes traten estos problemas, los manejen en su inicio, cuando recién aparecen. No como cuando visitamos los pisos de hospitalización y encontramos enormes tumores que requieren grandes cirugías resectivas con resección y reconstrucción y a veces tratamiento complementario. Para el manejo del cáncer de cavidad oral, primero es la cirugía. Hasta ahora, después de cientos de años de manejo de estos casos, siempre la cirugía es el primer paso. Y la cirugía tiene dos partes, la resección y la reconstrucción. La reconstrucción mediante colgajos, injertos o suturas primarias en algunos casos, debido a que la zona de la cual estamos hablando tiene función fonatoria y función deglutoria. Para hablar en el mismo idioma, tenemos que aclarar desde el punto de vista oncológico. Vamos a delimitar qué es cavidad oral y qué cosa ya no es cavidad oral. Porque como es el principio del tubo digestivo, hay que ver dónde empieza y dónde termina y después continúa con la faringe. Siempre les solicito que repasen su anatomía, su fisiología y la histología de la zona, que es lo que no tenemos que repetir. Pero desde el punto de vista oncológico, sería bueno recalcar que decimos sitio anatómico, en este caso nos referimos a cavidad oral. Y las partes que componen la cavidad oral son llamados subsitios. Subsitios, con esa palabra vamos a manejarlos. Subsitios. Entonces, en este dibujo que les estoy presentando, un corte por la línea media, para ver de adelante hacia atrás. ¿Sí? Alguien está viniendo. Ok, entonces, retomando el caso. Y esto, anatomía topográfica desde el punto de vista oncológico. Vamos a ponerle una marquita a esto. El límite anterior, como dice acá, acá está el límite anterior. Vamos a empezar. Hay una separación entre en el labio superior y en el labio inferior. Acá, otra marquita. Una separación. ¿Qué es lo que estamos separando acá? Por fuera, la piel y por dentro el bermellón y la mucosa. El labio, como ya saben, tiene su epitelio tiene tres partes. La parte cutánea, el rojo del labio y la mucosa. La parte cutánea tiene epitelio poliestratificado plano queratinizado. La parte mucosa, epitelio poliestratificado plano no queratinizado. En la parte mucosa están hay glándulas salivales menores, como saben, se mantienen siempre húmedo. Una característica necesaria para la salud bucal es la humedad producida por las glándulas salivales. La parte cutánea tiene glándulas sudoríparas, tiene folículos pilosos y es epitelio cornificado, queratinizado. Entonces, acá arriba dijimos piel, termina la piel y empieza el bermellón. El bermellón ya pertenece a la cavidad oral y sigue la mucosa y hacia adentro ya es la cavidad oral. Igualito en el labio inferior, por fuera está la piel, acá está el límite
Ya empieza el bermellón y mucosa, ya están en la cavidad oral. Límite anterior y límite posterior, acá también está más o menos señalado. Seguimos por arriba del paladar. El paladar tiene dos partes. Paladar duro, o sea, o sea, hueso, maxilar superior y palatinos. Y el paladar blando, que ahí no hay hueso, es una zona muscular. Esta es la zona rígida. Hasta acá se va a considerar que es cavidad oral, justo todo lo que pertenece al paladar óseo. Esta parte es cavidad oral. Y por abajo, bueno, está la lengua. La lengua la dividimos en tres partes. Una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Esta parte posterior es lo que se llama base de lengua. Vean, acá se ha señalado bien clarito que la división va a ser las papilas circunvaladas. Son esas papilas que forman la V lingual. Esa parte hacia atrás es el tercio posterior, también llamado base de lengua o raíz de lengua. Eso también es el otro límite de la cavidad oral. Esto es cavidad, solamente esto. De la parte que se llama la lengua móvil, o lengua oral, o lengua bucal, la parte móvil, muscular, porque se mueve para hablar, para comer, para deglutir, para silbar, etcétera. La parte de lengua, que es la parte tercio posterior, o también llamado base de lengua, pertenece a la orofaringe. A ambos lados están los arcos palatogloso, palatofaringeo, o sea, los pilares amigdalianos. Esto ya es faringe. Esta es la cavidad oral. Sus partes, que vamos a ver en una lista, son las que van a llamar subsitios, desde acá. Vean que la lengua oral tiene bastante músculos, en cambio, el paladar duro no tiene puro hueso. En cambio, el paladar blando, que ya no es cavidad oral, es zona muscular. Intervienen ambos músculos en la deglución y en la fonación. Para deglutir, el verbo del paladar se pega a la pared faríngea posterior. Acá se pega, se levanta, para que el alimento, el líquido, pase y se despega, digamos, para que pase aire de fosas nasales hacia faringe, laringe y tráquea. En la deglución se eleva faringe y laringe junto con todo el aparato bucal, la lengua hacia el paladar, hace una compresión como para exprimir el alimento y que pase hacia atrás. Al elevarse, la epiglotis que está acá desvía el alimento a los costados y hacia atrás para que vaya al esófago, que aquí lo han señalado una muy chiquito. Y a su vez las cuerdas vocales se cierran, ¿no? Es un mecanismo más o menos complejo en el cual interviene todo esto de la boca. En todo esto, como ven, están muy cercanos cavidad oral y orofaringe. Eso lo han visto en unos artículos, en la revisión que hacen mm, de la histología y la patología. Entonces, vamos a ver con esto. Acá está. Bien,
Entonces, continuando, primero anatómicamente de adelante hacia atrás, entre labios y encía, y entre mucosa del carrillo y encía, hay lo que se llama el vestíbulo oral. Dos surcos, vestibular superior y surco vestibular inferior. Vean, en esta imagen, con es un espejo, ¿no? Separando la mucosa del carrillo, que es otro subsitio anatómico de la cavidad oral. Ustedes pueden ver al fondo, aquí hay una neoformación, hay una lesión. Les hablé de que al inicio ven lesiones inflamatorias y ahí viene la necesidad de diferenciar. Empieza con una lesión inflamatoria, un, un granito, un granuloma, una afta, y después hay que ver cómo continúa. Si persigue su crecimiento, le dan tratamiento, desaparece, bueno, es inflamatorio que ya se dio. Persiste o crece, empieza a sangrar o a hacerse más grande, entonces ya viene la sospecha neoplásica. En este caso, después de ver todo esto ya, bermellón, mucosa del carrillo, aquí hay una lesión que ya está en lo que se llama el vestíbulo oral. Hay un surco superior y un surco inferior. Vean esta formación que es grande. Esta es una neoformación, no es no es un acúmulo de secreciones que también puede ser. Bueno, acá hay que notar ciertas características. Primero, hay una dureza y hay una fijación de los tejidos. Vean, acá se puede distender el labio, la mucosa, pero esta parte está fija, acartonada, no se mueve. Es decir, hay infiltración de los tejidos por esta formación. Son características de las neoplasias malignas, la infiltración de tejidos vecinos. Esto que están viendo, un carcinoma de la mucosa del carrillo, del surco vestibular y de la encía. Abarca todas esos sitios anatómicos. Bueno, esto es un tumor avanzado. Vamos a ver otras cosas más. Ahora, y claro, por favor, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, paramos y seguimos. Vamos a ver otro subsitio anatómico donde se pueden presentar tumores. Les repito, esta denominación de sitios y subsitios desde el punto de vista oncológico. Para eso nos sirve. Ahora estamos viendo ya la parte superior. Esta es una señora que usaba prótesis dental superior, o perdón, prótesis dental total, toda la dentadura postiza, y que con el tiempo esa prótesis no le caía bien, no ajustaba, le empezó a molestar, le empezó a doler y al fin ya no lo usa. Y al revisarle la boca, uno ve en la encía superior, esta es la encía superior, edéntula, no tiene dientes, de que hay una formación de aspecto neoformativo granuloso con un sangrado superficial, no muy abundante, pero sí constante. Esta es una lesión sospechosa porque con el tiempo ha ido creciendo, dificultando el uso de la prótesis. Sin embargo, acá se está teniendo en cuenta factor de riesgo. Tomen nota, del factor de riesgo en esta paciente fue una prótesis mal ajustada. Empezó a rozar. Y también hay que tener en cuenta ese trauma crónico. Puede ser producido por una prótesis mal ajustada. Las prótesis dentales deben ser revisadas cada 3 años o cada 4 años, en el caso,
para que estén siempre bien acomodadas, bien puestas, que no estén ni muy ajustadas ni muy flojas, que produzcan roce. El roce constante también es peligroso. Igual que la dentadura, una dentadura en mal estado, con bordes filosos, con puntas o que se muerde con frecuencia, puede producir lesiones y lesiones crónicas en una cavidad bucal de no buena higiene, no buena salud dental. Entonces, factor de riesgo también para el desarrollo de lesiones inflamatorias y neoplasias. A esta paciente entonces se le hizo una biopsia. El primer paso cuando tienen sospecha clínica de un cáncer es hacer una biopsia. Tienen que demostrarlo o estar seguros que no lo es mediante una biopsia. Y aquí la biopsia nos dio como resultado un carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide, también llamado espinocelular o llamado así carcinoma de células escamosas, es el tipo histológico más frecuente de, de cáncer de cavidad oral, carcinoma epidermoide. Hay otras lesiones que pueden aparecer, carcinomas de las glándulas salivales menores, en el carcinoma adenoide quístico, que es uno de los frecuentes en las glándulas salivales menores, linfomas, melanomas y algunas otras misceláneas de otro tipo. Pero lo más frecuente, 95, 96 o 98%, son carcinoma epidermoide. Esas estadísticas varían, pero mundialmente van en ese rango de alrededor del 95%. Ok, otra vista. Bueno, es un corte axial de tomografía. En esta lesión que están viendo, es fácilmente se produce el compromiso del hueso, porque es mucosa y hueso prácticamente bien delgada la separación. Aquí está el tumor y aquí hay un... Acá se marca, alguien ha marcado acá, ¿no? Lo que hay que resecar, tratamiento quirúrgico, resecar con márgenes de seguridad. Siempre en oncología la resección debe tener un buen margen de seguridad. Ahí está. Este es el preoperatorio, tumor y compromiso óseo. Acá es evidente. Entonces, bueno, felizmente acá no hay nada más. No es tan avanzado el tumor, pero sí, el compromiso óseo es evidente. Siempre cuando hacemos tratamiento quirúrgico, tenemos que hacer primero la delimitación de la resección, pintando, es lo mejor, con un margen de seguridad, o sea, por fuera de la lesión. Esta Esta cirugía, como esta resección, como están ya dándose cuenta, va a requerir reconstrucción. Por eso le decía, son las dos partes importantes: resección radical, que es muy importante, curación del caso, y reconstrucción, que también es importante para recuperar la función y también la estética, por supuesto. Si uno acá piensa que no, acá está muy pegadito, hay que hacerlo más alejado, bueno, hay que limpiar acá y pintar un poco más afuera. Eso se hace antes, porque una vez que cortan ya no pueden estar corrigiendo, ¿no? Primero estar bien seguros de la resección y incluyendo hueso. El hueso subyacente debe ser resecado. Ya se hizo la resección. Acá usamos el cauterio, bisturí, cincel y martillo también para... Hemos sacado hueso. Bueno, acá no se ve bien, les voy a poner otra foto. Ya, acá está. Esta es la resección realizada en esta paciente. Carcinoma epidermoide de cavidad oral. Así decimos, sitio anatómico, cavidad oral. Subsitio, reborde alveolar superior. También encía superior. Para nosotros es lo mismo, reborde alveolar o encía. Bueno, como ven, acá al fondo se nota la mucosa. Hay mucosa nasal y por acá se va a ver la mucosa del seno maxilar también. ¿Qué pasa acá? Si se crea esa comunicación, el alimento se va a ir hacia la nariz. El agua que no puede comer adecuadamente y la voz también sale mal. Acá está.
Bien, ¿esto cómo se reconstruye? Hay una opción que es la que se hizo mediante una prótesis somática, como un obturador, como una dentadura postiza con una formación especial para cubrir ese orificio. Con esa prótesis la señora ha estado varios años, yo la he estado controlando varios años, esta foto ya es antigua, más de 10 años, pero la prótesis nos permite retirarla y revisar. Hay que estar atentos a las posibles recurrencias. Siempre un paciente operado de un cáncer debe tener controles periódicos. Si es una prótesis, se retira fácilmente, se limpia, se revisa y a visión directa uno se da cuenta de la presencia o no de posibles recurrencias. Otra opción es la reconstrucción mediante colgajos osteocutáneos microquirúrgicos. Se puede sacar fragmentos de hueso de otra parte del cuerpo, puede ser de la pierna, una costilla a veces, y se puede reconstruir. Ese tipo de reconstrucción es bastante también adecuada, cosmética, pero sella totalmente el defecto. Y ahí viene la cuestión, no lo tapa y no deja ver nada más. La ventaja de la prótesis es que lo puede retirar y revisar si fuera necesario. Pero es una buena opción. Esta paciente prácticamente ya está curada, ya tiene más de 10 años de operada. Vamos a ver el resto de los rebordes, de los subsitios. Bueno, ah, los subsitios anatómicos de la cavidad oral en forma esquemática. Dibujo. Vamos de fuera para adentro. Empezamos labio superior, labio inferior. A propósito, el labio inferior es el subsitio anatómico que tiene mayor frecuencia de presentación de cáncer. O sea, en cavidad oral encontramos que el carcinoma se presenta más frecuentemente en el labio inferior. En segundo lugar, en las estadísticas, se presenta en la lengua y en la lengua con mayor frecuencia en los bordes linguales. ¿Por qué? Dirán, ¿no? Algunos piensan que es porque están cerca a las muelas, mordidas frecuentes, lesiones, heridas que se pueden hacer de repente ocasionan eso. Igual en relación con las prótesis, cuando suceden, cuando hay metales, cuando hay, también podrían ser. Son teorías. Después, aquí tenemos el paladar, como señalan acá, paladar duro. El paladar duro pertenece a la cavidad oral. El paladar blando no, ya es faríngeno. Cuando el paciente abre la boca se ve todo junto, cavidad oral y faringe. Lo que le decía acá, el surco vestibular, ¿no?, entre el labio y encía. Conviene examinar siempre cuando, también en caso de trauma, ¿no? Con el dedo se revisa. Surcos vestibulares. Ahora quiero mencionarles esta partecita que acá está señalándose con el nombre de trígono retromolar. Es un área más o menos triangular, por eso se le llama así de lo de trígono. Como su nombre lo dice, detrás de las últimas molares. Es un sitio que se considera, perdón, un subsitio anatómico importante porque si bien tiene poca presentación de cáncer en esta zona, cuando se presenta es muy agresivo. Si ustedes ven una heridita por acá, hay que chequearla bien, de repente hay que tomar biopsia ya.
Y el problema es que a veces pasa desapercibido. Le dicen al paciente, abre la boca, le examinan las amígdalas, la faringe, a veces hay faringitis, todas esas cosas. Y puede haber una heridita y hay que darle una miradita siempre. La lengua, como ya lo mencioné, la lengua móvil es la que es parte de la cavidad oral. La lengua, los dos tercios anteriores también se llama lengua oral o lengua móvil. La parte posterior, que es el tercio posterior, se llama base de lengua o raíz de lengua. No pertenece a la cavidad oral, es faringe. Y el límite que lo separa está formado por la vía lingual, por las papilas circunvaladas. El resto está acá, bueno, úvula, amígdalas, todo esto ya, ya es orofaringe. Entonces el límite más o menos lo estaríamos estableciendo así, más o menos. Está bien dibujado. Lo que está dentro de ese círculo celeste ya es faringe. Otro subsitio es la mucosa que eh, reviste la parte interior de los carrillos, que nosotros en castellano le damos varios nombres. Mucosa bucal, por ejemplo, mucosa yugal, carrillo, mucosa del carrillo, mejilla intraoral y otra zona que mencionar es el piso de la boca. La persona tiene que levantar la lengua para poder revisar el piso de la boca. Bien, esta en forma esquemática podemos ponerla en forma de lista. Quiero, siempre quiero que vean esta tabla, esta lista. Estos son los subsitios anatómicos de cavidad oral, desde el punto de vista oncológico, los que están en esta lista. Lo que no está en esta lista ya no es cavidad oral. Hacia atrás ya viene la faringe. Sin embargo, como ya les dije, en muchos artículos, en libros, en textos, en conferencias, hablan de los dos sitios en forma casi simultánea, ¿no? Uno tras otro, porque están muy próximos. En cavidad oral tenemos los siguientes subsitios: el labio, labio superior, labio inferior, la parte que corresponde al bermellón y la mucosa. La piel, que está afuera, por supuesto, ya no. Y de paso les comento que el labio inferior es donde se presenta con más frecuencia el cáncer, el carcinoma en cavidad oral. El paladar, también la mucosa que recubre el paladar duro. Hasta ahí nomás cavidad oral. Ya paladar blando, ver del paladar, úvula, etcétera, la parte muscular del paladar no es cavidad oral, eso ya es orofaringe. Entonces, paladar duro. La encía, también llamada reborde alveolar, algunos autores en algunas escuelas separan, ¿no? Encía son las paredes de la encía y el reborde la cresta, por la parte dentada. Pero en realidad nosotros consideramos que ese es un sitio, un subsitio anatómico llamado encía o reborde alveolar. Trígono retromolar, otro lugar que ya les mencioné, un área pequeña de forma triangular, bien atrás porque está detrás de los últimos molares, una zona de poca frecuencia de presentación de tumores, pero donde el tumor es muy agresivo, crece rápidamente, infiltra el hueso y se va a otras regiones. El piso de boca, esa área que es como una herradura, como una U que está debajo de la lengua, hay que palpar y mirar, pero levantando la lengua para revisarla. Ahí se encuentran las glándulas sublinguales, los conductos salivales de las submaxilares y de las sublinguales, muchas glándulas menores, vasos, etcétera. Una patología frecuente son los mucoceles, patología inflamatoria, benigna, no tumoral. Mucoceles son los quistes salivales. A veces se producen en enfermedades febriles, a veces por algún problema traumático intraoral, por infecciones, y se forman unos globitos. Con frecuencia en el labio se ve un quistecito, es un quiste salival, pero si persiste, porque la mayoría se resuelven espontáneamente, si persiste hay que extirparlo con cirugía.
Y cuando se presenta en el piso de la boca, un mucocele en el piso de la boca recibe el nombre de ránula. En el piso de la boca, ránula es porque hacen alguna similitud con las ranas, así dice. Es una lesión inflamatoria, pero también puede haber tumores. Ojo con eso. Siempre hay que revisar bien. Luego, la mucosa del carrillo, paredes laterales. Ya les dije los varios nombres que tiene. Le dicen mucosa yugal, con Y-U-G, yugal, mucosa bucal. Eso viene del inglés, ¿no? Buccal mucosa. Mucosa del carrillo, carrillo simplemente, o mejilla intraoral o mucosa de la mejilla. Son las paredes laterales. Otros subsitios de cabello donde también se pueden presentar tumores. Y la lengua es importante, es el segundo lugar en frecuencia de presentación de tumores. En primer lugar tenemos la vía inferior, en segundo la lengua. Y en la lengua, ya saben que tiene la lengua bordes, punta, cara dorsal, arriba y cara ventral. Donde más frecuentemente se presentan los tumores es en los bordes laterales, dicen, bueno, laterales. La lengua oral, para diferenciarlo de la base de la lengua, que es la parte posterior, que pertenece a la orofaringe. Esa no la consideramos. Y no se ve tan fácilmente cuando el paciente abre la boca, pero se ve una parte. Si uno quiere examinar la base de la lengua para saber si un tumor ha llegado a invadirlo, entonces uno tiene que palpar, poner el dedo hasta atrás para poder revisar bien la base de la lengua. Estos son los subsitios anatómicos de presentación de tumores de cavidad oral. En, en el hospital, cuando ustedes visitan la hospitalización, a veces vemos casos de cavidad oral. No es tan infrecuente para nosotros por especialidad. Lo que se ve es, por ejemplo, en lengua. En algunos casos de reborde alveolar también, que se han operado últimamente. No vemos mucho del labio. Algo parecido pasa con el cáncer de piel, ¿no? Muchos casos de labios se operan en cirugía menor, no requieren hospitalización. Es por eso, pero en general la estadística nos demuestra que es más frecuente en el labio inferior. ¿Ok? Ya, aquí hay un caso, las características de presentación de los tumores también es importante. Vean, en este caso, una paciente, una señora, ¿no? Que no se dio cuenta de este crecimiento que está acá, que es bien notorio, en el transcurso de varios meses y después se ha quedado así, de ese tamaño. No crece más, pero sin embargo le molesta. Lógico, no vean el tamaño que tiene una formación redondeada, una bola que tiene ahí. Pero lo interesante es, está cubierto por mucosa normal. La mucosa está íntegra. Eso quiere decir, no está ulcerada. Mucosa sana, bien redondeada. Y tiene una base más o menos pediculada en la mucosa del carrillo. En esta foto tal vez no se vea muy bien. Aquí hay otra. Ahí está, acá se ve mejor, ¿no? Separando con los dos bajalenguas. Esta es la formación que les estoy contando. Ha crecido como un hongo y su base de implantación es más estrecha que el volumen general del papiloma. Este es un papiloma. Cubierto por mucosa normal. No hay otros síntomas, no sangra, no se ha ulcerado y no sigue creciendo. Esas características tienden a orientarnos hacia benignidad. Este es un tumor benigno. Entonces, ¿qué hacemos acá, no? Bueno, tumor benigno, es decir, si lo dejan ahí, no va a pasar nada, se va a quedar ahí todo el tiempo nada más, pero molesta, como les digo, dificulta para comer, para hablar y lo muerde a veces. Entonces, hay que extirparlo. Acá más o menos simple la excisión con anestesia local, excisión simple y sutura.
Otro caso, había otro caso, no, no me voy a demorar buscando las imágenes. Bueno, papilomas, ese es el nombre que se le pone por la forma que tiene, no porque sea infección por el papilomavirus. Las glositis es otro punto a tener en cuenta. A ver, bueno, solo para mencionar la famosa glositis romboidal media. Glositis en general, inflamación de la lingual. Estomatitis, inflamación de la boca. Lo común, las aftas, las lesiones dolorosas generalmente. Cuando ustedes tienen una lesión de ese tipo que no sana, le indican tratamiento. Tratamiento local, toques, tratamiento tópico, enjuagues bucales, desinflamantes. Hay que enviarlo al odontólogo que le haga una limpieza, una profilaxia de todas las piezas que estén malogradas y no mejora y persiste, ese es uno de los, o aumenta, es uno de los primeros puntos de sospechar de que se trata de un carcinoma que está en sus inicios. A ver, yo creo que esta es esta es la imagen que les quería mostrar. Ahí están. Lesiones múltiples. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y hay otras más por ahí que no se ven bien. La lengua en general tiene una superficie blanquecina. Esto es una glositis, o sea, de hecho, la multiplicidad de lesiones, no es una lesión única, es más probable que sea una lesión benigna, no tumoral. Un detalle a observar acá, quiero que noten, es la forma que tiene el borde lingual. Esto se observa con cierta frecuencia. Las marcas que producen los molares y premolares especialmente, todas las piezas dentales. Aquí hay un edema. Esto es una glositis y les puedo comentar que esto es un paciente COVID-19. También presentaba un síndrome llamado glositis del COVID, porque se acompañaban de este tipo de formaciones. Pero se los presento como para definir. Multiplicidad de lesiones no nos orienta hacia cáncer, más bien a lesión inflamatoria. Ya les dije que es lo más frecuente. La cavidad oral en general es muchas veces reflejo de enfermedades sistémicas. Es decir, en general, aparte de lo que están viendo acá, deben recordar, por ejemplo, las manchas de Koplik. Tal vez recuerden ese término. Koplik es las manchas de Koplik, ¿no? Se presentan ¿se acuerdan? En el sarampión. Hay que, revisando la mucosa, encuentran una serie de listas eritematosas que coincide con lo que se describe. Hay una patología que una vez un alumno la sacó a relucir en una presentación, la enfermedad de Peutz-Jeghers.
o síndrome de pecho ciego. Ustedes pueden revisarlo, van a encontrar que la presentación de lesiones nodulares en cavidad oral acompañado de pólipos intestinales, patología intestinal y en cavidad oral. Y así hay una serie de otras manifestaciones. Las manchas de Fordyce en los problemas de colesterol, etcétera. Bueno, esto es lesión no tumoral, lesión eh, inflamatoria. Ya les hablo de los mucoceles y de, y de la ránula. Bueno, aquí hay una lista de tumores. Hablemos de tumores benignos. Tumores benignos también se pueden presentar, no tienen mucha gravedad. Acá está lo que les mencionaba, los mucoceles o quistes salivales. El adenoma pleomorfo es un tumor benigno de las glándulas salivales. Ahora estamos hablando de glándulas salivales menores. En cavidad oral tenemos glándulas salivales menores. Las sublinguales son las dos que están en el piso de boca. Pero en las glándulas salivales menores deben saber que son más frecuentes los tumores malignos que los benignos. Sin embargo, puede haber también tumores benignos, y he visto unos casos, operado incluso. Uno de ellos, el adenoma pleomorfo, también llamado tumor mixto, muy frecuente en la glándula parótida, pero mm, también se puede presentar en glándulas menores. Con frecuencia en el paladar. Otros tumores, como les he puesto acá esta lista para tener una visión general de origen nervioso, los glanomas, neurofibromas, que aparecen como pequeños nódulos, pero que se presentan en todo el cuerpo y también en la cavidad oral. Leiomiomas, rabdomiomas, condromas, lipomas, tumores de grasa. Yo he visto tumores de grasa que hemos sacado hasta de la lengua. No es frecuente, ¿no? No. Bultito blando, hace la incisión y sale la grasita que se había formado ahí. Inclusive raíces dentales. Una vez sacamos una de la lengua, bueno, en el paladar que es más frecuente. Quiero que vean lo que está acá abajo porque a veces es motivo de discusión. Sí, sí. Acá está, yo he hecho otra, otra lámina, pero con la palabra en latín. El torus, P-T-O-R-U-S, torus palatino. Suena mejor en latín, ¿no? El torus palatino es un osteoma de la línea media de los huesos del paladar. A ver, voy a buscar una foto. Acá tengo una foto, me parece. Ahí está. Se las pongo porque es una lesión típica. Un tumor de eh, forma muy simétrica que se encuentra en la línea media del paladar. Simétrico, parece que tuviera como cuatro lóbulos, ¿no? Pero justo en la línea media y crece así. Es algo característico, siempre se ha descrito así, asintomático. Uno no se da cuenta hasta que lo toca, ¿no? O lo siente cuando ya es grande. Ustedes se darán cuenta que si uno quiere sentir algo en su paladar óseo, tendría que revisarlo especialmente, ¿no? Así normalmente uno no se va a dar cuenta hasta que ya tiene cierto tamaño. Asintomático, crece lentamente, a veces no crece mucho, justo en la línea media, muy simétrico, tal como está esta foto es típica, y si ustedes lo tocan, porque siempre hay que palpar, van a sentir que es un hueso, no es tejido blando, es óseo. Así nomás ya hacen el diagnóstico de un torus palatino, o como lo traducen, ¿no? Toro, torus, P-T-O-R-U-S, torus palatino. Esta lesión realmente no requiere tratamiento quirúrgico, salvo que de síntomas, o sea, que sea muy grande, que dificulta para comer,
o también en el caso de que un paciente requiera colocarse una prótesis dental superior. Ustedes saben que la prótesis tiene una parte de acrílico que debe adosarse bien al paladar. Así, produce hasta un vacío y ahí se queda. Pero si hay un torus palatino, no le va a dejar, va a chocar ahí. Entonces, parte de la preparación preprotésica, la cirugía preprotésica, tendría que incluir extirpar ese torus, hacer una incisión, abrir la mucosa y empezar a resecarlo con sierra o con cincel y martillo. Es una cirugía un poquito pesada, ¿no? Porque es bien duro. Si fueran, esa es la situación, las circunstancias, que es demasiado grande o que requiere prótesis dental, bueno, habría que extirparlo. Así como hay torus palatino, también hay un torus mandibularis, en latín, ¿no? Torus mandibularis o torus mandibular, que se puede palpar, generalmente se palpa, difícil de verlo, por dentro del arco mandibular, puede ser uno o varios nódulos duros de hueso pegados a la mandíbula. Igualmente, no requieren tratamiento quirúrgico. Estas son lesiones benignas del paladar. Como les decía, en el paladar también ah, puede haber tumores de las glándulas salivales, pero eso conviene revisarlo o comparar. Vean, acá está. Esta es otra imagen que les quería mostrar. Comparen una y otra. Esta es una lesión que está no en la línea media, está en el paladar óseo, ¿sí? Tiene la mucosa íntegra. O sea, eso nos demuestra que es un tumor que ha venido creciendo por debajo de la mucosa y la ha bombado. Lo observan que está a un lado de la línea media, no está en el centro. Y al tocarlo tiene consistencia de tejido blando, es carnoso, o sea, es muy diferente. Esto es un tumor que lo palpan duro, óseo. Este es un torus palatino. Este es un tumor de tejido blando que está en el paladar, mucosa sana, pero el tejido blando. Posibilidades. Esto es probablemente un tumor de las glándulas salivales menores, que es lo que sería debajo de la mucosa, que a pesar del tiempo que ha pasado, porque ha crecido, no está ulcerada. Acá sí se pudo hacer una biopsia aspiración con aguja fina y eso demostró un adenoma pleomorfo de glándula salival menor. Ya les dije, más frecuente es el cáncer. Sin embargo, en este caso no fue un tumor benigno. Hubo que operarla también, una resección amplia, porque tiene alta tasa de recurrencia. Quedó una cavidad donde había un bulto, después queda como hundido. Claro, se suturó la mucosa, pero siempre queda hundido porque el tumor ha producido una hendidura en el hueso también. Pero se curó la paciente. Bien, son ejemplos de tumores benignos y las características que tienen. Hay que justamente estar atentos de las... Acá hay otra. Vean, claro, en estos tumores grandes ya las diferencias son bien notorias. Es decir, aquí hay una lesión. Las dos imágenes son de lo mismo. Esta está más grande. Ujú. Donde hay úlcera, hay una ulceración, hay exposición de tejido, no solamente en plano tejido óseo, vean, hay exposición ósea. Esto es un carcinoma epidermoide del reborde alveolar o de encía. Decimos así, sitio anatómico, cavidad oral, subsitio, encía o reborde alveolar. Gran úlcera y exposición y se nota, ¿no? Destrucción de tejido óseo. No, no es regular, no es como que se hubiera pelado el hueso, sino está carcomido. Esa es la palabra. Hay osteolisis. Y no solamente compromete la bóveda alveolar, sino también parte del piso de boca. Otra, a ver, vamos a ver, otra acá. Este cuadro quiero mostrarles para más o menos seguir una secuencia de... esta es la otra imagen que les decía. Borde elevado, centro ulcerado, deprimido y áreas de necrosis. Se dice que el tumor crece tan rápido que le gana a la neoformación vascular, no se irriga bien y se
puede aparecer la necrosis. Imágenes típicas de lesiones malignas ya están avanzadas, pero como les decía, ¿cómo identificarlas al principio? En las glositis hay pequeñas úlceras que a pesar que bueno, estomatitis también, ¿no? A pesar que le den tratamiento, lo que hacen, ¿no? Dan vitaminas, mucovid, complejo B, toques, higiene bucal, tratamiento dental, es importante el tratamiento dental, pero las úlceras no sanan, persisten. O es una lesión que sangra, y está sangre, 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 y no hay explicación. Eso nos da cierta sospecha. Y esto en general, ¿no? Una paciente que está resfriada, estornuda, se limpia y sale sangre. Pasó una semana ¿no? Y sale sangre. Entonces siempre hay que investigar eso. En cavidad oral es igual. Sospecha. Ahora, ¿qué pasa, no? Bueno, esta lista está hecha para cavidad oral y para faringe también, para orofaringe, ambos. Pero, ¿qué pasa si ustedes tienen una lesión aparentemente inflamatoria, una pequeña úlcera en el carrillo y de pronto tiene un ganglio en el mismo lado? O sea, hay ahí una posibilidad de asociación porque deben saber, carcinoma, cavidad oral tiene mucha linfofilia. ¿Qué crees? Se apaga un ratito. Ahí está, la batería. Le llaman linfofilia a la predisposición a diseminarse por vía linfática. Entonces, puede ser que prontamente un tumor de cavidad oral dé un ganglio en el cuello ipsilateral. A veces se descubre por eso. Viene el paciente con un tumor en el cuello, encuentran una bola acá, revisan bien, ajá, es un ganglio linfático, un poquito duro, paciente mayor, mucha sospecha. Es diferente en un paciente joven o en un niño. Puede ser inflamatorio, pero un paciente mayor, mayor de 80 especialmente, aparece un ganglio, hay que revisar. Le dicen, abra la boca, revisan. Bueno, no necesariamente mayor de 80, pero ahí es más peligroso. Encuentran, tienen que buscar alguna lesión. Si no hay nada, bueno, ya es más tranquilo. Además, reducción de peso, ese ya es casos avanzados. Entonces, a veces por imágenes se encuentran, hacen una tomografía por cualquier motivo y dicen, hay ganglios. El examen más adecuado para revisar bien un ganglio son las ecografías. Entonces, se encuentran una lesión por la ecografía, tienen una lesión en la boca, bueno, acá es algo ya muy evidente, hay que hacer biopsias. La biopsia en los ganglios del cuello es es la BAF, biopsia, aspiración, no sé si dice acá, con aguja fina, biopsia con aguja. Y en la cavidad oral, generalmente hacemos lo que hacemos una biopsia de incisión, que por ejemplo, ¿no? Puedo hacer acá un corte que abarque el tumor y abarque parte de tejido sano, para que el patólogo nos haga una revisión y dar un diagnóstico de qué lesión es, si es un carcinoma o no. Tenemos toda la sospecha de que lo sea, pero tenemos que siempre que confirmarlo con un reporte de patología. Fírmese el patólogo. No está permitido, incluso legalmente, proceder a hacer exámenes, a hacer resecciones radicales, mutilantes, sin tener el apoyo de un informe de patología. Por eso ese es el primer paso, biopsia, después se sigue todo el tratamiento. Ahora sí, vamos a ver. Doctor, disculpe, ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo doctor, algo? disculpe, quería hacerle una consulta, sí. No sé, ahora sí te vamos a hacer preguntas. Mencionó hace, Ya subí ¿me el escucha? volumen, dime. ¿Sí? Lo que Escucho. pasa es que quería consultarle ¿qué sería primero, la ecografía o la biopsia? Porque como mencionó que se hace una ecografía, pero luego dijo Ah, que lo más claro. importante primero es hacer la biopsia.
Eso es en cuanto a la lesión primaria, es decir, la cavidad oral. Tiene sospecha de que sea cavidad oral, un cáncer de cavidad oral, hay que hacer biopsia de esa lesión, aunque no haya ganglios. Ahora, la ecografía es el examen para el cuello, para los ganglios del cuello. Ahí sí, para hacer en la ecografía nos van a dar información si ese ganglio es sospechoso o no. La ecografía actualmente nos puede ser hasta un diagnóstico muy, muy cercano al definitivo y nos va a decir este ganglio debe ser biopsiado. Y, y está bien, lo que debería haberles mencionado es la biopsia aspiración con aguja fina es mejor hacerla con guía ecográfica. Es decir, al mismo tiempo está el paciente en la camilla, le hacen la ecografía con el transductor, ahí se ubica primero el ganglio, se decide qué ganglio se va a biopsiar y se decide qué parte del ganglio. Y además se hace la punción mirando la pantalla y se guía la aguja para que vaya a la zona más representativa del ganglio. Se puede hacer biopsias hasta de 5 milímetros, a veces menos, pero es difícil. Yo una vez hice una en 5 milímetros, pero suerte diría, ¿no? Es la mejor biopsia con guía ecográfica de los ganglios linfáticos. La biopsia, como primer paso, es en la cavidad oral, ¿no? Creo que eso es importante mencionarlo. La buena la pregunta. ¿Está bien? Creo que esa era la duda. Así, doctor, muchas gracias. Ya está claro. Doctor, una consulta. En el caso de diferenciarla con una lesión infecciosa, aparte de que esta de acá parece úlceras o aftas y sana, ¿habría otra cosa que lo diferencie? En general, sí, hay las características de cada lesión. El hecho de que sea mucosa sana, el hecho de que tenga un tiempo de evolución prolongado sin mayor crecimiento y el hecho de que mejora con el tratamiento son indicativos de que es lesión benigna. Básicamente esa es la idea. En realidad es difícil. Tú puedes ver una lesión, por ejemplo, un granuloma que aparece en la encía inferior, porque es frecuente. Una carnosidad que aparece y crece en una semana siempre te sorprende, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Por eso la diferencia básica la va a hacer en ese caso el tratamiento. Además te das cuenta, es una paciente que tiene dientes en mal estado de conservación, tiene caries múltiples y le salen pequeñas carnosidades, es lo más probable que sea una lesión inflamatoria. Sin embargo, siempre hay que estar atentos porque de ahí puede surgir un cáncer. Hay asociación, digamos, secuencial entre un problema crónico bucal por mala higiene, caries múltiples, infecciones, dientes rotos y desarrollo de un cáncer. Claro, en primer lugar, lo primero que se prenden son las inflamaciones, lógico, ¿no? La piorrea, la secreción de pus, esas filas, esos granulomas que se producen, pero que tienen secreción maloliente también. Pero lamentablemente, como digo, por ahí puede estar empezando un cáncer. Son las características clínicas, creo que acá le voy a poner también. Y bueno, lo que les he puesto ahorita es una radiografía panorámica. Esto es una de las ayudas diagnósticas que tenemos para ver compromiso óseo y para planificación quirúrgica. Esta es una panorámica de un paciente joven, muy joven, lo que es un niño. Normal, ¿no? Pero es para ver cómo se pueden ver los dos maxilares así abiertos. Es una tomografía realmente, una tomografía radiológica, ¿no? El, el aparato va así alrededor de la cara del paciente y nos ve toda la superficie del hueso. Porque la idea de hacer una cirugía tiene que estar evaluada con imágenes para ver cómo va a ser la cirugía, cuál va a ser la... Aquí está, bueno, acá. Esta era, están juntitas. Vean, estos factores bueno, no etiológicos, factores de riesgo, tabaco y alcohol, en combinación o separados, siempre son factores de riesgo para muchas enfermedades.
Mi consejo siempre es nunca fumen, ni uno, nunca, nunca fumen. Ya demasiado daño han hecho a la humanidad. Aquí donde hemos puesto dieta y nutrición, se refiere básicamente al estado general del paciente, al estado de nutrición. Una persona que tiene una buena nutrición está pues con su sistema inmunitario bien, eh, bien establecido. Y también la conservación de la higiene bucal. Bueno, por ahí tengo la foto de una señora que consultó, se mordía con frecuencia. Y la examiné, ves que tenía una muela rota. La corona estaba con puntas y se mordía y tenía una heridita ahí. Hicimos la biopsia y salió carcinoma epidermoide. Por motivos personales, bueno, ella no tenía seguro, se fue al neoplásicas, pero evidente, ahí estaba la lengua y justo al costadito la muela que estaba rota. Es decir, el estado bucal es importante. Produce lesiones inflamatorias, claro, la enfermedad más común de pérdida de dientes es la enfermedad periodontal, ¿no? La periodontitis, lo que dicen la piorrea, ¿no? Todos los dientes están con pus, con abscesos. Es lo más frecuente, pero hay casos de cáncer producido por eso también. A eso se refiere una buena dieta y nutrición. Algunos aspectos dietéticos, alimentos muy irritantes, dicen, ¿no? Bueno, tal vez en otros países que hasta mastican tabaco, ¿no? Pero eso es en otros países. El virus más frecuente afecta a la orofaringe, el VPH, el famoso VPH, el virus del papiloma humano, asociado con el carcinoma de orofaringe. También cabe oral, pero más frecuente en orofaringe. Y de todas maneras, yo quiero mencionar esto de exposición solar, que lo ponen en muchos textos y artículos, pero se refiere exclusivamente al carcinoma del labio inferior. Es por eso que se compara mucho con el cáncer de piel. Exposición solar en cavidad oral, bueno, el labio inferior nada más, no da nada hacia adentro. Y lo demás que le mostraba era las imágenes y otros exámenes. La biopsia siempre está en primer lugar. Claro, porque si nos demuestra que no es un cáncer, ya lo demás ya es relativamente y no tan necesario. La panorámica que les mostré es básicamente para encía, revuelo alveolar y tumores que están cerca, como el caso de ese video que les mostré, un tumor que está en el surco vestibular, a ver hasta dónde hay que hacer la resección. Nos sirve para planificar la resección también y la posible reconstrucción. Y la radiografía panorámica, entonces, es una tomografía radiográfica, no es la computarizada, no es una radiografía como si fuera múltiple radiografía, que toman así y reconstruyen y se ve muy bonito. Ahora hay una radiografía panorámica digital que se ve muy bien, se delimita muy bien toda la mandíbula especialmente. Y la tomografía, esta, la computarizada, para ver en profundidad planificación quirúrgica, planificación de reconstrucción y ver si es resecable o no un tumor también. Esto de ahí está, la BAF, biopsia, aspiración, aguja fina, se refiere al cuello. Siempre, cavidad oral, examinar el cuello, palpando y haciendo ecografías. La ecografía es mucho más precisa, por supuesto, que la palpación. Y si en la ecografía nos dan factores de riesgo para cáncer en un ganglio, se recomienda la biopsia con aguja. Y la biopsia con aguja, como les dije, es mejor hacerla con guía ecográfica. Bueno, el PET scan ya conocen, es la tomografía de emisión de positrones para detectar enfermedad a distancia. Acá está la panorámica que les mostré. Mm, Ahora, hablemos de una palabrita sobre la biopsia. Ya dije, la biopsia de aspiración con hoja fina es una biopsia citológica. Lo que se ve son células. La biopsia del tumor primario de cavidad oral nos da un diagnóstico histológico. A ver si... Ah, también hay que hablar del TNM. Bueno, pero primero acá hay un dibujo que salió en un artículo interesante. La biopsia tiene
Eh, bueno, no siempre, pero lo interesante es que nos dé dos cosas. El diagnóstico histológico, que suponemos en un tumor maligno, el más frecuente, carcinoma epidermoide, y la profundidad de la lesión, especialmente cuando no es muy grande, no es muy extensa, pero hasta dónde ha llegado. Y vean esto. Esto es un concepto interesante. En este dibujo hay tres biopsias, ¿no? Juntas. Quiero fijarme en el lado izquierdo, esta parte que estoy señalando en este momento, acá. Esas bolitas verdes son el cáncer, células o fragmentos de tejido tumoral. Acá han hecho una biopsia, una lesión pequeña, y en esa lesión se encuentra que el tumor solamente en profundidad llega hasta la mucosa, no va más allá, le ponen 2 milímetros o menos de 2 milímetros de profundidad. Y en las estadísticas se ha encontrado que una lesión que tenga esa profundidad, un carcinoma epidermoide, como dice acá abajo, a pesar de que no es muy profunda, tiene un 7% de posibilidades de riesgo de tener metástasis ganglionar oculta. Ese concepto quiero que lo capten bien. ¿A qué se llama una metástasis oculta? ¿Cómo que oculta? Eso quiere decir que ustedes examinan al paciente, ven una lesión en la boca, examinan el cuello, no palpan ganglios, hacen la ecografía y la ecografía no detecta ganglios sospechosos. Ahora ustedes conocen el TNM, ¿no? La clasificación TNM. Puede ser un N0, ya, puede ser un T1 o un T2, bueno, N0. Sin embargo, la estadística demuestra que, aún así siendo un N0, puede haber metástasis en los ganglios. Oculta. ¿Por qué oculta? Porque estamos hablando a nivel celular, es decir, microscópico. No lo puedes palpar y la ecografía no lo detecta, pero ahí está. Y eso se ha demostrado porque después de un tiempo, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, empieza a crecer un ganglio. Entonces, ¿y por qué si ya le sacamos el tumor en la boca, y por qué aparece en el ganglio? Porque ya estaba ahí desde el principio, sino que microscópico y sigue creciendo. Vean el otro extremo de este dibujo, el lado derecho. Vean, esto es algo ya más grande. Supongamos que acá el patólogo encuentra que el tumor en profundidad, como digo, aunque no es un tumor grande en extensión, pero en profundidad ha pasado la mucosa, ha llegado a la submucosa y más o menos se ha quedado en 8 milímetros como una medida de diferenciación, más de 8 milímetros. En estos casos se ha encontrado hasta un 41% de riesgo de que haya metástasis oculta en este trabajo. No, repito, eso quiere decir que no palpan ganglios, la ecografía no detecta ganglios sospechosos, por lo tanto no hacen biopsia, ¿no? Lo clasifican como un T2, por ejemplo, un T1 N0, y sin embargo puede tener hasta un 41% de enfermedad oculta. 41% es bastante. O sea, no lo palpan, no hay ganglios, no, pero sí hay. Es en estos casos, o sea, este concepto lo van a encontrar en algunas publicaciones como DOI, el DOI, el Depth of Invasion, profundidad de la invasión, Depth of Invasion. Y este concepto nos sirve para más o menos ver el pronóstico de la enfermedad, qué es lo que hay que hacer y la indicación o no de hacer disección de cuello. Por eso que sí, este concepto es muy interesante. Está bien, ¿no? Yo creo que eso quisiera que quede claro, por lo menos eso.
Ya, le voy a poner acá un par de láminas que tengo de esta presentación para recordar, a veces mirando no se acuerdan mejor ya de lo que hemos dicho, ¿no? La mayor parte de casos son carcinoma epidermoide. Una variante, ahí está la lista, ¿no? Es el carcinoma verrucoso. El carcinoma verrucoso es un carcinoma epidermoide, subvariante verrucoso, que es un poquito más lento en su progresión y el aspecto que tiene, ¿no? Como una verruga, sale crece hacia arriba. No sé si tengo acá el... ¿Dónde está este paciente? Un moreno era que... Bueno, el caso de un paciente que fumaba y le salió una lesión en el revolver alveolar, siguió fumando y a los años, 4 o 5 años, apareció con una lesión en el carrillo, que parece una verruga, ¿no? Blanquito y prominente. 6 meses después se hospitalizó, era igualito, era un carcinoma epidermoide. Esa sería una variante verrucosa. Es un poquito más lento, pero igual hay que tratarlo como un carcinoma. El basaloide es otro menos frecuente. Otros tumores malignos de glándulas salivales. Ya les dije que el que más frecuente hemos encontrado nosotros ha sido el carcinoma adenoide quístico. ¿Cómo se diferencia? Porque va creciendo igual, pero a la mucosa al final la va a comprometer. El adenoide quístico no se queda confinado a la cavidad oral, se mete hasta por el hueso, por los nervios. Por los nervios se disemina el carcinoma adenoide quístico. Bueno, melanoma, esas lesiones negras que ustedes conocen bien pigmentadas, no solamente en cavidad oral, en cualquier parte de piel o mucosas. Y el linfoma también hemos encontrado que se presenta como unas formaciones en la encía, hemos visto un caso, como un granuloma. No tiene tratamiento quirúrgico, el linfoma se trata con quimioterapia, pero hay que hacer el diagnóstico mediante la excisión de la lesión. Esto de las metástasis linfáticas es importante por la característica de gran facilidad de diseminación, muy frecuente. Hay que siempre estar atentos a los ganglios. Y les voy a mencionar, el labio inferior tiene la característica de que el drenaje linfático puede ir al mismo lado, al grupo 1B o al grupo 1A, de acuerdo a su localización, o también puede ir al lado opuesto, a la región submetoniana o región submaxilar. Labio inferior tiene drenaje cruzado, puede ir a un lado, al otro lado o a los dos lados. Labio superior no. El labio superior generalmente drena al mismo lado. Lado izquierdo, lado derecho, lado derecho. En cambio, el labio inferior puede ser cruzado. Recuerden ese concepto. Este es un dibujo del libro de Testiu Latarier. Ahora, también les mencioné la clasificación TNM. Bueno, eso rápidamente, porque TNM para el tumor cabeza oral son el 2 y el 4 nos ayudan, ¿no? El 2 es el T1 hasta 2 centímetros, T2 entre 2 y 4, T3 más de 4 y T4 ya sale de sus límites y se va a otro lugar, infiltra músculo, infiltra hueso, infiltra nervios, etcétera. 3 y 4 son avanzados. Para el N, ahí están los grupos ganglionares más afectados. Para el N son el 3 y el 6. N1 hasta 3 centímetros, N2 de 3 a 6. Más de 6 ya es N3. Vean que 6 es un tamaño grande para un ganglio. Pero en el N2, em, bueno, primero tener en cuenta, el N1 es un ganglio hasta 3 centímetros. Si son dos, ya no es N1, es un N2. Bueno, N2 tiene lo complican un poco, ¿no? N2A, cuando es un ganglio que tenga el mismo lado, entre 3 y 6. N2B
Es múltiples, o sea, más de uno, dos, tres o más, pero máximo 6 centímetros. N2B, cuando son múltiples, pero en el mismo lado. Por eso le decía, si no tienes un ganglio, sino dos ipsilaterales menores o igual a 3, ya no es N1, es un N2B, porque ya no es uno, son dos. N1, un ganglio menor de 3. N2C puede ser en los dos lados, pero igual hasta 6 centímetros. Cualquier ganglio que sea ya más de 6 ya es N3. Eso ha sido revisado últimamente. Ah, bueno, la M es metástasis a distancia, ya saben. M0 no hay, M1 sí hay, a cualquier lugar. Pero claro que revisar eso es... ah, La octava edición de la TNM. Bueno, en realidad esto es lo mismo, no sé si mostrarles en otra presentación. Cuando se añadió, porque antes era T4, se añadió T4A y T4B. Eso ya es un poquito más meticuloso, más detallado. Cuando el tumor invade a través de la cortical ósea o el nervio inferior o el piso de la boca, depende si es del labio, si es de encía. T4B el tumor mucho más avanzado. Cuando van al espacio masticatorio, que prácticamente en muchos casos lo hace ya irresecable. Esto es lo mismo, ya no quiero repetir. Pero se está haciendo la correlación y claro, esto ya no es solamente clínico, sino también con biopsia. Cuando el DOI, o sea, Depth of Invasion, lo que les dije, no, profundidad de la invasión es más 5 milímetros o más. Esto es interesante. Aquí aclaran de que la profundidad de invasión no es el grosor del tamaño, de lo que se ve del tumor, sino en profundidad hacia dónde ha llegado. Bueno, esto creo que no lo vamos a pasar porque es prácticamente lo mismo. Claro, eso de compromiso de órganos o lugares cercanos depende si hablamos de labio, hablamos de lengua, hablamos de rebordo alveolar. Ok. Bueno, también vamos a hablar un poquito del tratamiento. Ya les dije, el tratamiento es quirúrgico. Hasta ahora sigue siendo la primera arma. Tiene dos partes principales, la resección y la reconstrucción. Debido a la calidad de vida que hay que dejar al paciente, puede ser que se produzcan grandes mutilaciones, dificultad para hablar, para deglutir, para respirar a veces. Eso hay que también reparar y también la cosmética. La resección tiene que ser con amplios márgenes de seguridad. Si uno va a dejar enfermedad, mejor no operar, no hay que sacar todo. Para la reconstrucción puede ser, por ejemplo, en lengua, una sutura primaria, no sé, se dobla la lengua y se sutura, o se reconstruye con colgajos locales o a distancia, como es mediante la microcirugía. Se puede sacar un colgajo chino, como llaman el antebraquial, se saca tejido musculocutáneo, conjuga arteria y vena y se lleva a reconstruir la cavidad oral, o de peroné con hueso inclusive para reconstruir la mandíbula. Esa es la reconstrucción microquirúrgica o mediante prótesis también, de acuerdo de cada caso. ¿Y qué se hace con el cuello? Hay dos opciones, pues la radioterapia o la disección de cuello. Nosotros preferimos la cirugía para asegurarnos que el tumor no haya extirpado. Radioterapia también se puede emplear adicional cuando hay duda en la resección radical, cuando se piensa que ha quedado tumor o cuando el paciente no se puede operar más por diversos motivos, un riesgo quirúrgico alto, por ejemplo, y también radioterapia al cuello en algunos casos, y quimioterapia para casos de ya a distancia, ¿no? Cuando la enfermedad está diseminada. Y también la quimioterapia ayuda cuando es necesario
sensibilizar al paciente a la radioterapia. También esas opciones tienen. Ahora, inmunoterapia, tratamientos biológicos también se están desarrollando. Son cosas que los manejan los médicos de oncología médica. Nosotros estamos en la parte quirúrgica todavía. Para algunas operaciones se están haciendo también la cirugía robótica transoral, especialmente los tumores que van muy atrás hacia la orofaringe. Uno lo opera, ¿no? Pero ahora con el robot, el Da Vinci que se quiere comprar, son otras armas terapéuticas. Aquí también debo mencionar tratamientos alternativos como son las dietoterapias, las, los medicamentos homeopáticos, etcétera, que, bueno, en algo ayudan también para la psiquis del paciente. Vean, algo de cirugía porque es lo que nosotros todavía hacemos, todavía. Lo más frecuente en la lengua es que esté en el borde. Este tumor es grande y si uno lo va a extirpar, se hace lo que se llama hemiglosectomía. Glosectomía es extirpar la lengua, hemi, la mitad de la lengua. Y esto va a producir una gran disfunción motora para el habla, para la deglución. Se recomienda reconstrucción, si es posible. Y disección de cuello, con casi seguridad. Resección del tumor primario. Esto es lo que se hace. Ahí tienes el tumor, sacarlo con amplios márgenes de seguridad. Esta imagen la saqué de un libro que yo tenía, creo que me perdí, ¿no? De 1875, de hace 150 años. Cirugía no ha variado mucho el principio. Extirpar el tumor en su totalidad con márgenes de seguridad. Ahora, glosectomía. Le decimos glosectomía parcial, un tumor pequeño, pero se puede sacar con un amplio margen de seguridad y hacer una reconstrucción primaria suturando o haciendo un cologajo pequeñito para que mantenga la forma. Si este tumor fuera más grande y estuviera en el tercio medio, o sea, cerca ya a la parte posterior, hay que sacarlo completamente, pero es difícil acceder por la boca a una parte tan atrás. Se puede, pero a veces se prefiere hacer la operación de Trotter. Esa es la labiomandibulotomía. Labiotomía, mandibulotomía. O sea, se corta el labio y se corta la mandíbula, como está en este dibujo en el B, y se abre solamente para tener acceso a esta parte del tumor, a la parte que se va a resecar, porque si no es muy difícil. Y se va a hacer acá la cirugía con mayor seguridad. Ayuda bastante. Solamente es para resecar todo esto. Si no, es más complicado. Después se vuelve a colocar la mandíbula, se pone placa de biosíntesis, se sutura el labio y por fuera no se ve nada. Siempre o casi siempre acompañado de disección de cuello. Después acá hay otra imagen que también quiero que vean. Este es el paciente. Espérense, hay un paciente que se lo pongo acá. Este señor, ¿cómo se llama? No, ahorita vamos a ver. Aquí hay un video. Vale, estamos. Ya. Un paciente con una lesión en la lengua. Ayuda diagnóstica que se empleó en este caso también fue una tomografía. Quiero que vean esto. Bueno, el nombre no me interesa, pero ya, esto es una tomografía en el sistema Canteron que hay en Rebagliati. Está en la lengua. Vean, acá está el maxilar superior,
Vamos a ver la lengua, quiero que la vean. Y aquí se va a apreciar. Ahí está, una lesión grande. Hay una, vean, hay una diferencia en la radiodensidad notoria. Bueno, en el cuello. Por aquí se veía un ganglito por acá. No sé si se dieron cuenta. Acá está la lengua, hay una masa. Esta. Y por acá va a aparecer un ganglio. A ver, aquí hay uno. Ahora, este paciente, o sea, este mismo paciente, aquí está, una lesión de crecimiento progresivo grande. Se observa una parte que está más prominente. Aquí hay una pequeña úlcera, o sea, aquí la mucosa ha sido dañada. Y también hay que palpar, examen clínico, inspección, palpación y también pedir al paciente que saque la lengua, la lleve para arriba, para los costados, porque en la lengua los músculos pueden estar comprometidos. Eso es bueno saber para el pronóstico. Es una lesión grande. En la tomografía se observa que bastante grande es, no solamente su dilatación llega más allá de la línea media incluso. Y aquí está en realidad es otro caso, pero lo puse acá. Ya. Acá está el producto de la disección de cuello. Y aquí está la hemiglosectomía. Acá están los hilos de marca que se le pone. Y aquí está el vídeo de la tomografía. Bien, carcinoma epidermoide de lengua. Bueno, y para terminar viendo una lesión que está en el perdón, en el reborde alveolar, aquí está. Aquí tiene mucha utilidad la radiografía panorámica, que nos sirve para planificar. Está dibujado acá donde está la lesión y esta línea, la resección ósea planeada. Esto se llama mandibulectomía marginal, porque se va a extirpar un margen, en este caso el margen superior. Mandibulectomía marginal superior. Y es lo que se hizo, la cirugía con disección de cuello, ya que es el espécimen quirúrgico. Bien. Lesiones avanzadas solamente para ver borde lingual, este sitio de pronunciación más frecuente en la lengua. ¿Ok? Una lengua fija. Esta no la mueve bien las lenguas. Bien, ¿alguna pregunta quieren hacer sobre este tema? ¿No? Sí, doctor, una consulta. Usted mencionó acerca de que si es que había una gran linfofilia, creo que era, podría dar metástasis al cuello. ¿Eso es en general o solo en el carcinoma epidermoide? En el carcinoma epidermoide, especialmente, sí, es más frecuente. Pero de todas maneras, siempre hay que investigar cuello en pacientes que tengan cualquier lesión en la cavidad oral. Pero es cierto, tumor maligno en cavidad oral puede dar metástasis ganglionar fácilmente. Y como les he puesto ahí, inclusive aunque no lo palpes, puede haber ya. Por eso es que se programan disecciones de cuello en cavidad oral. Gracias, doctor.